¿Te has sentido de lo peor? ¿Un pecador sin perdón? ¿O aún peor, has sentido que no necesitas el perdón? Hola, muchísimas bendiciones para todos los que escuchen esta palabra. Quédate con nosotros hasta el final porque hoy estaremos hablando con mi hijo y según la palabra de Dios sobre un muy interesante tema como todos los que están recogidos en la palabra de Dios. A continuación te leeremos 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14. Doy gracias a la que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, uniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí se nos cuenta sobre Pablo. La verdad es que cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que la misericordia del Señor ha sido siempre grande, más de lo que cualquiera de nosotros pueda merecer o imaginar. Te preguntarás por qué digo todo esto. Vamos a analizar un poco lo que Pablo le escribe a Timoteo, el cual considera a su hijo. Primero le da las gracias al Señor Jesucristo porque le tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. Pablo reconoce el tipo de persona que él había sido, una persona indigna, inmerecedora de tanta misericordia. Es la gracia del Señor, porque él había sido un blasfemo, injuriador, perseguidor. Si has leído la palabra de Dios, te has dado cuenta que Pablo perseguía la iglesia del Señor Jesucristo, pero él lo llamó y lo usó. Pablo dice que lo hizo por ignorancia e incredulidad. Si te pones a pensar, no sé si serás cristiano o no, pero todos hemos sido o somos ignorantes, ciegos antes de venir a Cristo, incrédulos. Cristo no es lo que muchos hemos dicho. Ay, sí, creo en Dios, Diosito, Chuchito, lo cual es religiosidad. Porque ni siquiera le conocen, porque ni siquiera se han tomado la molestia de leer la Biblia y no tienen una relación con el Señor de señores. Así digan tenerla. Todos pecamos contra el Señor y no hay nadie bueno. No sé cuáles serán los pecados que has cometido delante de Dios o cuáles estarás cometiendo, pero yo sí sé de dónde el Señor me sacó. Todos, al igual que Pablo, somos ignorantes e incrédulos antes de conocer al Señor. Dios es misericordioso, quiere sacarnos de esa ignorancia y esa maldad. Quiere restaurarnos al igual que lo hizo con Pablo. El Señor tiene el poder de perdonar pecados, pero queremos ser perdonados. ¿Queremos dejar de ser ignorantes y ciegos espirituales? Pablo quiso dejar de ser todo eso. Pablo quiso entregarse al Señor Jesucristo y su vida nunca volvió a ser igual. Fue una vida plena en Cristo para Pablo. Por favor, ¿podrías contarnos o comentarnos lo que Pablo nos dice en los siguientes versículos para conocer un poco quién era él y cómo tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo? A continuación te leeremos Hechos capítulo 9 versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Antes Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, a sus seguidores, echando a ellos a cárceles. Era un fariseo y joven y pensaba que estaba haciendo bien. Pero después apareció el Señor a quien él estaba persiguiendo. En ese momento su vida cambió totalmente. Él fue cambiado a una criatura nueva. Él era una persona nueva. Y el cambio lo podemos ver de sus cartas. Esto nos muestra que Dios puede hacer todo. Aunque Pablo hacía muy mal, Jesús vino y lo cambió totalmente para que llevara su evangelio al mundo. Y así hizo. Todos somos pecadores y necesitamos del Señor. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima oportunidad en Canal de Bendición. Maranatha. Amén.